Ahora yo quisiera recordarles el versículo que se leyó en esta mañana, ¿no es cierto? ¿Ustedes recuerdan? Algunos lo saben ya de memoria. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos años, los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermano, qué bendición es ser joven, ¿verdad? Y qué bendición será cuando algún día, con la ayuda de Dios, estaremos jóvenes por toda la eternidad. El tema que yo quiero presentar en esta mañana va dirigido especialmente a nuestros jóvenes. Y yo pensaba en esta mañana, bueno, no es el mejor día para dirigirse a los jóvenes, porque los jóvenes casi no están acá en este día. Pero echando un vistazo, hermano, qué cantidad de jóvenes tenemos aquí con nosotros, ¿verdad? Así que no estamos perdiendo el impulso de hablarle a los jóvenes. Yo quisiera hacer referencia, no lo voy a leer directamente de la Biblia, pero quiero recordarles un caso que se menciona en el Antiguo Testamento, especialmente allá en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Ustedes saben que el rey Saúl había sido llamado por Dios como un joven valeroso para hacer una gran obra. Síganme la historia porque no la voy a leer en la Biblia. Entonces, el Dios se había escogido ese muchacho fuerte, dice que era tan simpático, que atraía la atención en todo el territorio judío. Y dice que cuando estaban los varones de Israel juntos, el que más sobresalía en estatura era Saúl. Y Dios, hermano, escogió a Saúl para una gran obra. Pero desgraciadamente al muchacho como que se le subió la energía y la muchachada en la cabeza y se creó competente, mejor dicho, pensó que era lo máximo en su época. Entonces comenzó a meterse en problemas con Dios. Deshizo todo lo que tenía que hacerse menos de Dios, o de Dios especialmente. Y la idea es que comenzó a desobedecer a Dios, se puso en abierta rebeldía contra Dios. Y Dios se vio la necesidad de sacar a ese joven como rey. Y le dice a un profeta que se llamaba Samuel que vaya ahora a buscar un nuevo rey. Porque ese joven había fracasado. Entonces, hermano, cuando los jóvenes fracasan, ¿qué hace el Señor? Dios tiene que buscar otros jóvenes. Métanse eso bien en la cabeza, hermano. Cuando los jóvenes fracasan, Dios no va a seguir esperando por ellos porque hay una gran obra que hacer. Entonces Dios llama a otro joven para que reemplazca a este rey. Y le dice al profeta Samuel que vaya a la casa de Isaí y entonces ahí se va a entrevistar. Y estando en la casa, viendo a los jóvenes de la casa de Isaí, el Señor le va a indicar cuál es el joven que tiene que ungir como rey de Israel. ¿Y qué dice la Biblia? Hermano, es interesante porque dice que cuando el hombre llegó allá, cuando el profeta llegó, con toda la discreción posible, le dijo que vinieran todos los hijos. Y entonces, mientras iban pasando, el profeta los iba detallando. Y lo fue entonces discriminando. Este no va a servir por esto y lo otro. La manera como entró, la manera como se expresa, no creo que sea el rey de Israel. Y entonces viene el segundo. Y viene el tercero. Al fin aparece Eliab. Y él dice, no, he aquí el ungido del Señor. Lo vio tan simpático, lo vio tan atractivo, lo vio con un cierto carisma. Y dijo, no, realmente este es el rey. Y ya casi para ungirlo, el Señor lo detiene. Y dice, no, este no es todavía. Y entonces, hermano, el profeta hizo una pregunta que hasta el día de hoy es una pregunta que la iglesia se sigue haciendo. ¿Qué es lo que preguntó el profeta? ¿Se han acabado los jóvenes? ¿Dónde están los demás jóvenes? ¿No quedará por casualidad uno pendiente por ahí? Y hermanos, ¿saben ustedes cuál era el que iba a ser el rey? El que estaba allá, ¿en dónde? En el campo, cuidando las ovejas, peleando con los osos, orando, clamando al Señor. Entonces dijo, bueno, según el Señor indica, hay que esperar a ese último muchacho. Y cuando llega el muchacho, hermanos, imagínense ustedes, era el futuro rey del pueblo de Dios, que era David. Entonces es ungido David como nuevo rey del pueblo de Dios. Amén. Mis amados, la pregunta sigue latente y sigue pendiente con todos nosotros. ¿Se han acabado los jóvenes? ¿Dónde están nuestros jóvenes en este momento? ¿Queda por casualidad un joven todavía que Dios pueda utilizar para su causa? ¿Se han acabado los jóvenes? En este tiempo, mis amados, oigan bien, en este tiempo, en esta generación, hay una gran obra que Dios quiere hacer por su pueblo. El mundo está esperando un revivamiento.
El mundo está esperando una reforma. El mundo está esperando que se levante alguien y digan, este es el Dios verdadero. Estos son sus mandamientos. Esta es la santa ley de Dios. Estos son los caminos de la salvación. Este es el camino de la vida eterna. Este es Jesucristo el cual servimos. Y Dios quiere utilizar para esta obra a los jóvenes de la iglesia. Y nosotros, hermanos, hacemos la misma pregunta. ¿Se han acabado los jóvenes? ¿Dónde están nuestros jóvenes en este momento? ¿Todavía queda alguien que Dios quiere utilizar? Mis amados, cuando Dios pregunta, ¿dónde están los jóvenes? Oigan bien, es una pregunta que Dios siempre la hace. En todas las épocas la sigue haciendo el Señor. ¿Dónde están los jóvenes? Necesito un joven. ¿Dónde están los jóvenes? Hermano, en esta época la gente, o sea, en la iglesia preguntamos, ¿dónde están los jóvenes? ¿Y cuáles son las respuestas que tenemos? Bueno, tenemos bastantes jóvenes. No estamos diciendo que no tenemos jóvenes, los tenemos en la iglesia. Son jóvenes talentosos, son jóvenes capaces, son jóvenes fuertes y son jóvenes completamente habilitados para cualquier obra. Pero el Señor pregunta, ¿y dónde están? Ahora viene la respuesta. Bueno, el asunto es que están ocupados. El asunto es que este año se están graduando y están estudiando al máximo. El asunto es que estos jóvenes valerosos, fuertes, capaces, están con su familia. Y el Señor sigue preguntando, ¿dónde están los jóvenes? No, lo que pasa es que están entrenando porque viene un gran partido de béisbol, se están entrenando porque van a jugar soccer. Otros lamentablemente no están en una fiesta, están en una discoteca, están en el cine, están en el baile. Otros se están distrayendo. Y hermano, Dios sigue preocupado, pero ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde está el joven que yo quiero utilizar en esta época? Ustedes saben, hermanos, que el diablo, Satanás, nos odia a todos nosotros en la iglesia. Nadie puede decir, el diablo no me odia. Y si usted dice eso es porque no lo odia. ¿Sabe por qué? Porque usted le está sirviendo a él. Y, hermano, el diablo odia entrañablemente a todos los miembros de la iglesia. Pero ¿saben ustedes la furia del diablo contra quién más se desata en la iglesia? Se desata especialmente con nuestros niños, con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes. Hermano, es que el diablo, como dice el apóstol, anda como león rugiente las 24 horas del día, pero especialmente con nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Porque el diablo sabe que estas personas son las más vulnerables, las más capaces y que son realmente las que Dios puede utilizar con toda beneficencia para la iglesia. Y hermano, eso es lo que el diablo ha hecho toda la vida. En la historia de la humanidad, el diablo siempre ha puesto su mirada, su ira, su furia contra los niños, los adolescentes y nuestros jóvenes. Miren ustedes, por ejemplo, ¿dónde estaban especialmente los mejores jóvenes durante la Edad Media? La Edad Media, hermano, estaba llena, completamente repleta de jóvenes talentosos, jóvenes que era la crema innata de la sociedad, jóvenes que tenían una perspicacia tremenda para hacer la obra de Dios, muy capaces. Pero ¿qué hizo el diablo durante la Edad Media con la mayor parte de los jóvenes? Desgraciadamente, hermano, la iglesia se apoderó de los jóvenes durante la Edad Media. Entonces se crearon conventos, se crearon iglesias, se crearon una cantidad de instituciones para jóvenes, con el único fin de lavarle el cerebro a nuestros jóvenes y convertirlos en lo que se llamó en aquellos años los frailes mendicantes. Mire, dice la historia, y eso no lo estamos inventando, usted puede buscar cualquier libro de texto que hable crudamente sobre la historia de la iglesia. Y ahí usted va a encontrar cómo los padres sentían temor de que sus hijos fueran a las instituciones religiosas o las instituciones educativas que estaban en manos de la iglesia. Porque ellos sabían perfectamente que cuando ellos mandaban a sus hijos a estas instituciones, los frailes, hermanos, los iban a convertir en pordioseros en aquel entonces. En pordioseros en el sentido de que le quitaban los valores que tenían, el gusto y las tendencias hacia el estudio, hacia el progreso, hacia la ciencia. Entonces los vestían con sus batas de fraile, descalzo, y los lanzaban por toda Europa buscando plata para sostener la iglesia. Mis amados, fue cruel lo que vivió la iglesia o lo que vivió la juventud en ese tiempo. Fueron jóvenes que se convirtieron en pordioseros, dejaron de estudiar, simplemente iba de casa en casa buscando donativos para sostener
el movimiento católico de la Edad Media. Ahora, ¿han cambiado el sistema del diablo? En cierta medida yo creo que ha cambiado. Porque en este momento ya el diablo no quiere convertir a los jóvenes en frailes mendicantes, porque los jóvenes no quieren este asunto. Pero entonces convierte a los jóvenes no en frailes mendicantes ni pordioseros, sino los convierte ahora en criminales de la guerrilla. Y usted ve, por ejemplo, los videos que nos llegan de Angola, del África, de Centroamérica. Y hermano, ve usted nuestros valerosos jóvenes convertidos en criminales, en pandilleros, en lo que los centroamericanos llaman las maras, ¿no es cierto? Y lo ve usted, hermano, retratado haciendo 20,000 muecas en la televisión. Hermano, hasta ese punto ha convertido el diablo a nuestra juventud. Ya no en frailes mendicantes, ahora es los carteles de la droga, ahora son narcotraficantes, como dicen en Colombia, son las mulas. En ese lenguaje, una mula es, para ellos, aquel que pasa al aeropuerto con cocaína, con gramos o kilos, lo que sea, pero hermanos, son los elementos de tránsito para la droga en diferentes lugares. Mire, y la gente es tan tonta, tan necia, que todos los días del mundo, hermano, agarran en los aeropuertos centenares de personas con droga. Pero el lavado de cerebro que tienen es tan grande que no ven la realidad. El sentido común parece que quedó totalmente anulado. Y ellos piensan que son los más vivos, los más capaces, y se aventuran, hermanos, a pasar la droga, sin saber, hermanos, que hasta un pobre perro les olfatea la droga. Mis amados, en estos momentos Dios sigue con su pregunta. ¿Se han acabado los jóvenes? Y déjeme decirle, la iglesia tiene la gran bendición de tener no unos cuantos jóvenes, sino un verdadero ejército de jóvenes tenemos nosotros. En una visión que tuvo Elena de White en 1800 tanto, se le presentó una visión donde vio nuestros jóvenes que marchaban como un verdadero ejército. Y cuando despertó la visión, dijo el Señor, le manifestó, dice textualmente, con semejante ejército como el que provee nuestros jóvenes, si todos trabajaran para Cristo, cuán rápido quedaría terminada la obra de Dios en esta generación. Mis amados, tenemos un ejército de jóvenes en las iglesias. Pero si estos jóvenes se pusieran en su mente la idea de alabar al Señor y salir a predicar el Evangelio, dice el don de profecía, en esta generación se terminará la obra de Dios. ¿Y qué dice nuestro texto de esta mañana? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, hasta que lleguen esos días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Usted le dice, hermano, a un joven, bueno, vamos a salir para un camping, tal día se pronostica que va a haber lluvia, centellas, rayos. ¿Qué dicen los muchachos? Vamos. Usted le dice a los hermanos ancianos, vamos a tener un campamento, tal día no va a haber lluvia, todo va a estar tranquilo, déjenme pensarlo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Qué dice el Señor? Prefiere a los jóvenes porque los jóvenes tienen ímpetu y no va a haber nadie que se lo ponga a ese ejército predicando la verdad del Señor. Entonces yo decía al principio, hermano, que nosotros tenemos niños y esos niños los estamos educando en el camino correcto. Tenemos también adolescentes, que son los mayores que tenemos dentro de la iglesia. Tenemos un buen ejército de adolescentes. Y yo les digo, hermano, ¿de dónde viene la palabra adolescente? ¿Qué es un adolescente? La palabra adolescente, para los que estudiaron, especialmente los hermanos allá en España que tienen estudios de latín, del bachillerato, un adolescente es una palabra que viene del latín adolescere. Y adolecer, hermano Avilés, significa algo del cual se adolece. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué significa entonces adolecer? Algo que no se tiene. Bueno, entonces cuando decimos que tenemos muchos adolescentes, estamos diciendo que tenemos muchos jovencitos aquí, que los tenemos a la disposición, pero les falta algo. Es decir, no están completos. Por ser adolescentes significa que les está faltando algo. Ahora yo les pregunto, los adolescentes, hermanos, ¿qué es lo que les falta? O sea, como jóvenes tienen energía, como jóvenes tienen entusiasmo, ímpetu, velocidad, tienen ganas de todo, pero les falta algo, son adolescentes. Y lo que les falta, hermano, es muchas cosas. Primero, les falta experiencia. A los jovencitos que tenemos aquí tienen mucho ímpetu,
mucha fuerza, mucha energía, pero le falta experiencia. O sea, estoy diciendo que no han vivido ciertas lecciones que da la vida. Ese es el punto. Hay situaciones que todavía no las ha podido vivir. Entonces, como no tienen experiencia, tienen que buscar esa experiencia. Y él va a decir entonces, ¿dónde pueden conseguir buena experiencia para seguir adelante? Entonces, ¿qué le falta al adolescente? ¿O por qué son adolescentes? Primero, porque no tienen experiencia. En segundo, le falta visión. ¿Cuál es la visión de los adolescentes? Una visión completamente corta. Lo que ven es lo que tienen a su alrededor. Usted le dice, por ejemplo, a un jovencito, mire, supongamos un niño, por ejemplo, de 8 años. ¿Qué vas a hacer tú cuando te cases? Él no quiere saber nada de matrimonio. Usted le habla de bicicleta, eso es lo de él, ¿verdad? Le habla de carro, le habla del internet. Hermano, eso es lo de él. Usted le habla de esposa, no quieren saber nada de eso. Pero ya cuando entran en la etapa de la adolescencia, hermano, ellos están pensando también, ya empiezan a comenzar a pensar en su futuro. Pero la visión que tiene es muy corta. Y si usted le dice que va a estudiar, bueno, yo quiero ser bombero, porque ven a los bomberos de un lado para otro. O yo quiero ser policía para tener mi pistola a la mano. Entonces, hermano, le falta visión, le falta visión. El mundo que tiene es completamente estrecho. Son adolescentes porque les falta también formar el carácter, dominio propio. Le falta una debida orientación en la vida. Le falta sabiduría, sagacidad. Le falta tacto, le falta prudencia. Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que la adolescencia y la juventud es la mejor época donde hay necesariamente que sentarse a aprender. ¿Están entendiendo? La juventud, la adolescencia es el mejor momento, es la etapa de la vida que Dios le da a todos los seres humanos para que se sienten primeramente a aprender, a documentarse, a educarse en el sentido de la vida, a desarrollarse como persona, como humano. En otras palabras, la adolescencia y la juventud es la época donde hay que sembrar las semillas que se van a cosechar en el futuro. Y hermano, y eso depende entonces de lo que estamos sembrando. Si uno siembra malas cosas, no puede esperar recibir buenas cosas. Antes que el culto comenzara esta mañana, yo hablaba con la hermana Victoria Córdoba. Y entonces estábamos hablando que ella fue a hacer algo por ahí en la máquina, estaba pasando la tarjeta, pero no veía dónde decía check-in, toda esa cuestión. Entonces le preguntó a una señora que si le podía ayudar. Estoy revelando secretos de familia, hermana Córdoba. Y entonces alguien le dijo, señor, ¿y usted cuántos años tiene? Yo tengo 80 años. ¿Qué? Entonces comenzó a verle por aquí, a ver dónde se estaba estirando la piel. Porque no representa 80 años. Hermano, entonces la conclusión es, bueno, he vivido bien. Antes comía demasiada carne, ya no como carne. Antes hacía estos disparates, ya no lo hago. Entonces los beneficios son de que estamos sembrando para tener buena salud, para tener buen entendimiento. Por eso dice la Escritura, acuérdate de tu Creador, haz todos los ajustes que tengas que hacer, pero en la juventud, antes que lleguen esos años donde diga, ya no tengo ganas de seguir adelante, me duele hasta el pelo, porque así es, hermano. Y usted se para, por ejemplo, a veces me pongo allá y a veces se me ocurre preguntarle, ¿cómo se siente, hermano? Ay, hermano, ahí comienza entonces, me duele esto, me duele lo otro, estoy tomando esto. Mire, cuando estamos en una reunión social y usted se pone al lado de los jóvenes, ¿de qué hablan los jóvenes en las reuniones sociales? Del deporte, y hablan de los goles, y hablan de 20.000 cosas. Siéntese usted al lado de los hermanos de cierta edad, ¿de qué están hablando? Mire, me mandaron esto y no me asienta. Se me subió la presión. Ya no me asienta el Tylenol, ahora me mandaron esto. Hermano, pura medicina. Usted que hace un curso de medicina, métase en ese círculo, ¿verdad? Y va a salir graduado en medicina práctica, ¿verdad? Hermano, entonces, la juventud es el mejor momento, la adolescencia, para formar el carácter. Se está formando el carácter, se está formando la personalidad, el futuro. Durante la adolescencia y la juventud se está definiendo dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Me están escuchando, señores? ¿Cuándo decidimos, hermanos, dónde vamos a pasar la eternidad? Generalmente en la adolescencia y la juventud. Ahora que somos jóvenes, y ahí nos estamos incluyendo todos, ahora que tenemos tiempo, señores, hay que recordar lo siguiente.
Aquí en el punto que concuerda con el mensaje de la mañana, ¿no? Ahora que sé joven, hay que tener en cuenta, hay que recordar que en lo espiritual, en lo académico, en lo familiar, en lo social, en todos los aspectos de la vida, los seres humanos se dividen en dos grupos. Los vencedores y ¿quiénes más? Y los perdedores. Triunfadores y perdedores. Eso, hermano, lo encontramos en todas partes. Donde usted quiera que se meta, hermano, usted va a encontrar perdedores o gente fracasada. Debe decir lo siguiente: tener éxito en la vida, ser un triunfador, no significa en ningún momento que eso depende de la buena o de la mala suerte. Porque mucha gente se ampara en este asunto, ¿no? Yo soy una persona arruinada, no tengo suerte porque tengo mala suerte. Todo lo que hago me sale mal, me sale torcido, tengo mala suerte. Hermano, ¿existe la mala y la buena suerte? Otro dice, no, ese ha sido mi destino. Seguramente las estrellas cuando yo nací se conjugaron una contra de otra y había tanta fuerza que me señalaron una ruta totalmente equivocada. Entonces yo haga lo que sea, mi destino es ser un fracasado todo el tiempo. Otro dice, no, pero si eso lo dice el horóscopo. Entonces no podemos, hermano, depender ni del horóscopo, ni de la mala suerte, ni del destino, para decir que vamos a tener o vamos a ser triunfadores o perdedores. Señores, entonces yo pregunto, ¿de qué depende que seamos vencedores o perdedores o fracasados? ¿De qué depende? Señores, depende de muchas formas, especialmente de nuestras actitudes. Mire, este es un mensaje para los jóvenes, pero ahí estamos todos incluidos. Porque usted puede ser un viejo perdedor, pero también puede ser un viejo vencedor. ¿Me están escuchando? Puede haber un ancianito, hermano, pero ese ancianito puede comenzar hoy a ser un triunfador. Se olvida de los achaques, se olvida de todo, deja de sentir lástima de sí mismo y comienza una vida diferente. Entonces está comenzando desde cero kilometraje. Bendito sea el Señor por esto. Entonces, hermano, ser vencedor o un fracasado depende especialmente de nuestras actitudes en la vida. Depende especialmente, hermano, de los hábitos que uno tiende a formar en la vida. Los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Esa conducta que por repetirla varias veces quedan fijadas y es parte de nuestra experiencia. Entonces eso, no vamos a entrar en una clase de psicología, pero eso puede llegar hasta el punto de convertirse en hábitos bien fijos como son los reflejos condicionados. Por decir algo, para ilustrarse de la siguiente manera, una cajetilla de cigarrillo, ¿cuántos cigarros puede tener? Los buenos fumadores, díganme. 20, mire que todos levantan la mano. 20. Entonces, fumarse una caja de cigarrillo al día significa 20 movimientos que podrían ser los siguientes. Generalmente los que fuman son los hombres, ¿no? Generalmente. Sacan la cajetilla, oigan bien, sacan la cajetilla, sacan el cigarrillo, lo atesan un poquitico, el fósforo, el encendedor, hermano, todo un movimiento para un solo cigarrillo. Media hora después vuelven a repetir los mismos movimientos. Otro poquito más, hermano, 20 veces el mismo movimiento. Esos 20 movimientos en un día, en un año, en varios años, hermano, se convierte en un hábito ya formado 100%. Es lo que los psicólogos llaman reflejo condicionado. Entonces, cuando ya deja de fumar, cuando le dicen que tiene cáncer, que no siga fumando, se muere en una semana, ya entonces desesperadamente deja el cigarrillo. Ya no tiene el cigarrillo acá. Pero como el hábito está formado, inconscientemente hace así, mire. Y de repente se da cuenta que no tiene el cigarrillo. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces esos son reflejos, son hábitos que nosotros los logramos formar. Entonces, como somos cristianos y no tenemos el hábito del cigarrillo, pero podemos tener el hábito de hablar mal de los demás. Entonces ese es nuestro hábito. Y no podemos librarnos de ese hábito de hablar mal de los demás. O el hábito de la mentira. O el mal hábito de dormir todo el día. Son hábitos que se van formando y que difícilmente, hermanos, se pueden romper. A menos que haya una fuerza especial que es el Espíritu Santo y se pueda romper con todo lo que nos ha encadenado por muchos años. Entonces, ser un triunfador o ser un fracasado depende de los hábitos que formamos en la juventud. También puede ser el resultado de las personas que escogemos como nuestros amigos. ¿Escucharon esto último?
Hay un viejo proverbio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted es la persona que se reúne con gente problemática, usted es un problemático, hermano, donde lo pongan. Si usted se reúne con perdedores, usted sigue siendo un perdedor porque todo se asimila. Si usted se reúne con personas acomplejadas, hermano, usted termina siendo un acomplejado también. Si usted tiene problemas con la señora, con el señor o con el esposo y se reúne con todos los divorciados de la cuadra, hermano, usted termina divorciándose también. Porque qué buen informe va a dar un divorciado. Entonces, señores, si las personas se reúnen con borrachos, terminan emborrachándose también. Entonces, el éxito depende de los hábitos. El éxito o el fracaso depende de las personas que escojamos como amigos. También, hermano, de la preparación que obtengamos. Usted quiere ser un abogado. Para ser abogado, ¿qué se necesita? Primero, hermano, haga la primaria. Tiene que esforzarse para hacer la secundaria. Luego tiene entonces que hacer su especialización, educarse y mantener ¿cómo se llama? En la mente, tener ese objetivo de que lo que usted quiere ser. Entonces debemos tener un objetivo y en base al objetivo esforzarnos para conseguir el blanco. También va a ser muy importante la fuerza de voluntad, porque señores, es importante que entendamos el poder de la fuerza de voluntad. A veces queremos hacer muchas cosas, pero no tenemos voluntad. Entonces tenemos que comenzar a desarrollar la fuerza de voluntad. También va a ser importante la disciplina que desarrollemos en la vida. Tenemos, hermanos, que ser disciplinados, jóvenes. Sin disciplina no vamos a ningún lado. Hace tiempo había un muchacho que estaba colportando en Venezuela. Y usted sabe que es un colportor, porque eso desapareció, ¿saben? Hablar de colportor ahora es hablar de ciencia ficción. Ya no hay colportores, ¿no? Un colportor es un evangelista de la página impresa, que va de casa en casa, de oficina en oficina, de barrio en barrio, llevando el mensaje de Dios a través de libros, revistas y la santa palabra de Dios. No es un vendedor de libros, es un representante de Dios que va visitando los hogares para ofrecerle los libros que contienen la verdad presente. Entonces, había un colportor que me decía, yo estoy colportando porque quiero dar el mensaje del Señor, pero, como dice la Escritura, digno es el obrero de su salario. Entonces, yo me he propuesto a través del colportaje comprar una casa. Entonces, oigan bien lo que me decía este muchacho, disciplinado 100%. Voy a comprarme mi casa y debo comprarla dentro de 5 años, lo máximo. Para yo conseguir el dinero que necesito vender diariamente tanto. Para vender tanto, tengo que hacer tantas visitas. Para hacer tantas visitas, tengo que levantarme a tal hora y acostarme a tal hora. Pues, hermano, una persona así, ¿a dónde puede llegar? A conseguir lo que se ha propuesto. ¿Se dan cuenta, hermano, qué importante es la fuerza de voluntad y la disciplina en la vida? Pero más importante va a ser nuestra relación con Dios. Usted puede tener miles de proyectos y mucha capacidad, pero usted necesita relacionarse con Dios. Porque a veces los talentos que tienen los jóvenes los utiliza el diablo para su causa. Mire, a veces la iglesia invierte mucho dinero en enviar a nuestros hijos a colegios. Oigan bien, a veces vienen esos muchachos a la iglesia y le pagamos para que también toquen piano. Y le compramos instrumentos para que toquen violín. Y le damos todas las herramientas para que le sirvan al Señor. Pero esos muchachos se descuidan. Y resulta, hermano, entonces que terminan estudiando cosas para el diablo. Y esos talentos musicales, hermano, ¿cuántos muchachos talentosos musicales en la música? No he visto yo, por ejemplo, que dejan de venir a la iglesia a tocar y están tocando en un nightclub por ahí en la calle. Tocando, hermano, música del diablo en discotecas. Son personas que Dios les dio los talentos, pero el diablo, por no tener una relación ellos con Dios, el diablo les arrebató los talentos. Señor, es importante, mis jóvenes presentes, nuestra dependencia con el Señor todos los días de la vida. Y va a ser muy importante porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces algo muy importante va a ser nuestros principios y nuestros valores espirituales, éticos y morales. Eso, hermano, es fundamental en la vida. Ahora bien, estamos hablando de jóvenes triunfadores y jóvenes perdedores. No pierdan el hilo. ¿Ok? ¿Qué se considera un joven triunfador? ¿O qué dice la Biblia acerca de los jóvenes triunfadores? En primer lugar, dice en el libro de Proverbios que
el hombre entendido, el hombre sabio, mira el peligro y ¿qué hace? Y se aparta. ¿Qué hace el hombre sabio, hermano? ¿Qué hace el hombre, el joven triunfador? Mira el peligro y se aparta inmediatamente. ¿Recuerdan ustedes un caso en la Biblia donde eso funcionó? José, ¿no es cierto? La mujer, hermano, lo llevó a la tentación, la esposa de su amo, le presentó todo en bandeja de plata. ¿Y qué hizo este joven? Vio el peligro y dijo, ¿cómo voy a hacer yo semejante cosa? Y pecaría contra Dios. Oigan bien, no dijo, ¿y qué va a pensar la sociedad de jóvenes? ¿Qué irá a pensar el pastor de la iglesia? ¿Qué van a hacer los ancianos cuando me descubran? Hermano, no le importó nada. Lo importante para él era mi relación con el Señor. ¿Cómo voy a cometer yo este pecado? ¿Y cómo me voy a presentar delante de Dios? ¿Quién va a escuchar mis oraciones? Señores, ¿se dan cuenta? El joven, la persona entendida, ve el peligro y se aparta. Ahora, ¿qué hace el perdedor? Hermano, el perdedor ve el peligro y se acerca un poquito más a preguntar. Y le dice, ¿qué tienes en la mano? Bueno, esta es droga, pero es una droga inofensiva. Y eso funciona. Y hermano, ahí hermano, ve el peligro y en vez de apartarse, se acerca y comienza a probar. Y oigan bien, no solamente las ratas quedan atrapadas en las latas de manteca, también los jóvenes quedan atrapados, el joven perdedor queda atrapado con simplemente probar. Simplemente una prueba y ahí queda atrapado. Señores, dice también la Escritura que el hombre triunfador, el joven triunfador, con sabiduría selecciona sus amistades. ¿Qué hace el perdedor? Se reúne con cualquiera. No importa, hermano, no importa de dónde salen esos desconocidos. Y con ellos vive, con ellos convive. Y le voy a decir algo, con solamente usted vivir con gente indeseable en poco tiempo, ya usted agarra las mañas, como dicen los colombianos. Todos esos hábitos, hermanos, se agarran inmediatamente. Mire, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del caso de Pedro? Pedro, hermano, agarran a Cristo, capturan a Cristo, mejor dicho. Han decidido crucificarlo. ¿Qué hace Pedro? Anda temeroso por ahí y de repente alguien lo descubre. Ah, mira, tú también eres de Jesús. Y yo le digo, hermano, ¿qué hacía Pedro en medio de esa gente impía? ¿Qué hacía? Oyendo los chistes, temeroso y todo, pero estaba cerquita. Estaban maldiciendo. Y cuando le dijeron por segunda vez, y tú también, yo, maldita sea, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Oyó maldiciones y se comenzaron a salir las maldiciones de su propia boca. ¿Se dan cuenta, hermano? El joven triunfador, dice la Escritura, se reúne con los buenos, los sabios se reúnen entre sí, pero el perdedor se reúne con los otros perdedores y termina siendo un perdedor. En tercer lugar, ve los obstáculos, los pone en las manos de Dios, vence los obstáculos y el triunfo es para el Señor. Es el caso del rey David. Vio el impedimento, es imposible darle una pedrada a este hombre, pero yo se la voy a dar en el nombre del Señor. Le dio una pedrada al gigante Goliat y cayó. ¿Qué hace el perdedor? ¿Ve el obstáculo? No, no se puede, es imposible. Ya eso está trazado así y ya no hay más nada que hacer. Así que si me cambiaron el examen, yo en vez de hacer el examen en otro, me lo ponen el sábado, no hay nada que hacer. Me voy a hacer mi examen en sábado. ¿Qué hace el vencedor? Ve el obstáculo, pone en las manos de Dios, lucha y obtiene la victoria en el Señor. No es cuestión, hermano, de ceder tan pronto llegue el problema. El triunfador siempre tiene respeto de Dios. El perdedor siempre anda burlándose de Dios y echándole al Señor la culpa de todo. Por otra parte, mis amados, dice la Escritura también que el joven triunfador no tiene la información necesaria, pero busca información y se pone en el camino correcto. El triunfador, hermano, saca experiencia del que ha vivido mal y evita los errores. Eso es importante. ¿Qué hace el perdedor? Bueno, pero si él lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y hay un proverbio entre los católicos que dice que cuando ¿cómo se llama? El sacristán da un mal paso, toda la congregación termina andando mal. Y es verdad, hermano. Si usted ha puesto su vista en la iglesia, en el pastor, en los ancianos, y el pastor un día de eso da un mal paso, usted se siente con autoridad. Mire, si lo hizo el pastor, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si lo hizo el primer anciano y su señora, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Sin alusiones personales, ¿no? Bueno, entonces el perdedor siempre ve el mal ejemplo y lo sigue, lo justifica. El vencedor ve el mal ejemplo y dice, bueno, Dios me ayude a no cometer ese error. Eso es, hermano.
Entonces yo pregunto ahora, hermano, ¿es posible ser un vencedor o no? El que quiere ser perdedor, hermano, lo puede hacer. Ahora, yo les digo ahora lo siguiente, ¿cuál es la mejor manera de tener experiencia en la vida? Si usted ve, por ejemplo, que la candela quema, yo quiero estar seguro de que realmente quema. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Métale el brazo, hermano, y después que se queme, usted, bueno, realmente quema la candela. ¿Es necesario quemarse un brazo, hermano? Oye, pero si ha habido tanta gente que se ha quemado, ¿por qué tengo yo que quemarme para saberlo? Señores, la mejor manera de aprender es tener el éxito de los demás y seguirlo. Ver los fracasos de los demás y evitarlo. Dios tiene otro medio para que los jóvenes tengan experiencia en la vida. ¿Saben ustedes cuál es? ¿Saben ustedes cuál es el otro medio? Señores, el otro medio es los personajes de la Biblia. Los personajes de la Biblia. Pero antes Dios nos ha dejado otro medio de instrucción que son los padres. Nuestros papás, nuestras mamás, nuestras abuelitas. Si andan en los caminos de Dios, son instrumentos de Dios para ubicarlos en el camino correcto. Por eso dice claramente en el libro de Proverbios, ¿no? No desprecies la instrucción de tu padre. No menosprecies las instrucciones de tu madre. Porque esa sabiduría, átala a tu cuello. No te deshagas de ello. Hermano, ustedes tienen que hacerle caso a lo que digan sus padres, si es que son padres cristianos y temerosos del Señor. Y cuando el padre le diga algo, usted simplemente diga, bueno, eso lo acepto porque eso lo dice también la Escritura. Ese es el punto importante. Ahora, ¿qué otro medio nos da la palabra de Dios para ser personas triunfadoras en la vida? Señores, otro medio es tener en la casa la Santa Biblia. Porque la Biblia es un libro de instrucción para que seamos triunfadores en todo momento. En ningún momento, señor, usted va a ser un perdedor si se acerca a la Biblia. Al contrario, la Biblia tiene un poder tan especial que deshace cualquier mal camino. Y déjenme decir algo más para que ustedes entiendan qué importante es la Biblia en la vida de un joven. Porque no sé si a ustedes les encanta ver fotografía, ¿no? Bueno, ya eso se está acabando porque ya hasta los álbumes, ya nadie edita álbumes de fotografía, ahora todo es por internet, ¿verdad? ¿Y quién va a sacar tiempo, hermano, para buscar fotos viejas de hace 2 años atrás? Pero los que les gustan las fotografías, señores, es muy interesante ver, por ejemplo, bueno, este Julio Serrano cuando tenía 14 años, mire qué diferencia, ¿verdad? Y este Juan Avilés cuando tenía 12 años, qué diferencia tan grande. Y este es el Pastor Sánchez cuando tenía 16, bueno, está más o menos igualito, ¿cierto? No es mucha la diferencia. Bueno, digo esto, hermano, porque la Biblia ustedes pueden tomarlo como un manual de fotografía. Oigan esto, hermano, la Biblia es un álbum de fotografía. Y saben ustedes, porque el Señor nos presenta la foto de todos los personajes que han pasado por este mundo y que han tenido que ver con la obra de Dios. Y una de las cosas que hacen los fotógrafos es retocar la foto. Si usted tiene, por ejemplo, la oreja muy grande, entonces ¿qué hace el fotógrafo? Ay, hermano, le inventa un poco de pelo por acá y le quita las orejas, le quita la mitad de la oreja. Si usted tiene problemas con la nariz, bueno, el fotógrafo, hermano, hace maravilla. Pero si usted lee la Biblia como un álbum de fotografía, usted va a descubrir que Dios no retoca ninguna foto. El Señor presenta la vida de un profeta, la vida de un rey, la vida de un apóstol, la vida de un hijo de Dios, se la presenta tal cual como es. ¿Me están entendiendo? El Señor destaca, hermano, sin retocar ni virtudes ni hazañas. El Señor, hermano, nos presenta todo lo que es el ser humano que ha pasado en las manos de Dios. Dios no disimula, Dios no maquilla a nadie, sino simplemente nos hace ver lo que somos. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia cuando presenta en ese álbum de fotografía a Sansón? Dice que Sansón era un hombre escogido por Dios. Pero por el hecho de ser escogido de Dios no significa de que Dios pasó por alto sus defectos. Hermano, aquí aparece Sansón como una persona que no se sabía gobernar a sí mismo. Lo que le pedía a su corazón, hermano, eso es lo que decía. Y esta muchacha me gustó mucho, esa es la que yo quiero. Y le decían sus padres, hijo, pero en la iglesia ¿acaso no hay muchachas cristianas? En la iglesia no hay muchachas temerosas del Señor, muchachas que guardan el día de reposo de Dios. ¿Y qué dijo Sansón? No, papá, esa es la que me gustó, usted no sé qué van a hacer, pero yo me caso con ella. ¿Y cómo terminó Sansón? Dios le había puesto a Sansón una gran obra. ¿Acabar con quiénes?
con los filisteos. ¿Hizo Sansón su obra? En gran parte sí la hizo, ¿sabe? Pero ¿cómo la hizo? La hizo ciego, avergonzado, ridiculizado. Hermano, ¿era necesario eso? No. Sin embargo, hermano, Dios presentó esa vida para enseñarnos que podemos nosotros evitar el pecado de otras personas. Veamos, por ejemplo, otro caso interesante que yo siempre me gusta presentarlo en la iglesia, que es el caso de David. ¿Qué dice la Biblia, hermano, acerca de David? Cuando David, por ejemplo, le tocó buscar al Señor allá en el campo con las ovejas, el Señor le dio la fuerza. ¿Y saben ustedes qué hacía Sansón con los lobos y los leoncitos que venían a comerse las ovejas? ¿Qué hacía el rey David antes de ser rey? Cuando tenía que pelear por una oveja, hermano, se agarraba con un león, le partía la quijada, peleaba, pero rescataba a la oveja. Ese era David, hermano. Se entregaba en cuerpo y alma en las cosas que tenía en la mente. Cuando tuvo que cantarle al Señor, hermano, ¿qué hizo David? No una simple cancioncita. ¿Qué escribió David, hermano? Puso todo su empeño lleno del Espíritu Santo y le ofreció a la iglesia cristiana el libro de los Salmos por toda la eternidad. Cuando le tocó pelear con David, cuando David peleó con el gigante Goliat, hermano, ¿cómo lo hizo? No simplemente agarró esta pedita, vamos a ver qué pasa, y la tiró por atrás. Hermano, le puso la vista a la frente del gigante y apuntó, y con toda la fuerza, con el Espíritu Santo, lanzó la piedra y venció. Ahora, ¿qué pasó cuando pecó? Hermano, pecó, pero también hasta la garganta. No un simple pecadito. Dice la Biblia que se hundió, pero plenamente en el pecado. En un momento adulteró, mintió, asesinó. O sea, hermano, se metió de lleno en el pecado. Así como había tenido ímpetu para otras cosas, en el momento de pecar también se metió de lleno al pecado. Pero hermano, cuando se arrepintió, ¿cómo fue su arrepentimiento? Hermano, se arrepintió también, pero de todo corazón. Por eso dice la Escritura que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Todo lo que hacía era de todo corazón y para la honra y gloria del Señor. Que desgraciadamente pecó, pero afortunadamente, hermano, se arrepintió también de todo corazón. Entonces, hermano, ¿qué hizo el Señor con esa fotografía de David? ¿La retocó? No, hermano, lo presentó tal como era, pecador indigno, digno de muerte. Pero también, hermano, le dio el pleno perdón de su pecado. Ahora, quiero decir, hermano, una cosa muy importante. Una de las cosas que nos va a ayudar mucho a nuestra juventud es aferrarse especialmente a las promesas de Dios. Eso lo he repetido yo últimamente en la iglesia, porque cada día me convenzo de que necesitamos estar aferrados a las promesas de Dios. Aunque usted vea que no se va a cumplir, aunque usted vea el panorama completamente oscuro y adverso, pero tenga en su mente que la promesa se va a cumplir. Le voy a mostrar el caso que se menciona ya en 2 de Samuel, el capítulo 9. Voy a hacer referencia más bien a este incidente. Ustedes saben que David llegó a ser un gran amigo ¿de quién? De Jonatán, ¿verdad? ¿Quién era Jonatán? El hijo de Saúl. Hermano, llegaron a tener una amistad tan grande que David en una ocasión le hizo una gran promesa a Jonatán, su amigo. ¿Recuerda alguien cuál fue esa promesa? La promesa era, si algún día las cosas cambian y yo quedo vivo, yo me voy a hacer cargo de tu descendencia. El hijo que tú tengas, yo lo voy a adoptar como si fuera mi propio hijo y lo voy a cuidar, voy a velar por él para que siempre tenga un gran bienestar. Dice la Escritura, hermanos, que comenzó entonces la guerra con los filisteos. Ya para estas alturas, el rey Saúl se había apartado de Dios. Finalmente terminó este hombre consultando con espiritistas. Y cuando uno consulta con los espiritistas, hermano, lo que hace es meterse de lleno en el terreno del diablo. ¿Cuál fue el triste fin de este hombre? Hermano, terminó suicidándose, lamentablemente, se suicidó. Entonces, en ese momento, cuando los filisteos ya tienen al rey Saúl muerto, ahora comienzan a destruir toda la casa del rey. Y en la casa del rey, oigan esto, que este es el punto importante al cual quiero llegar. En la casa del rey había el nietecito, que era el hijo de Jonatán. Ese muchachito tenía aproximadamente unos 3 años, 2 o 3 años aproximadamente. Entonces la sierva, la muchacha de la casa, cuando vio que venía el ejército a destruir a este niñito por ser descendiente del rey, ¿qué hizo ella? Lo agarró,
lo montó en su caballo y con toda la energía, hermano, le dio bien duro al caballo para que volara. Pero era tanta la velocidad del caballo que el niñito se cayó del caballo. Y las piernitas quedaron como molidas. A partir de ese momento, ese jovencito, ese niño llamado Mefiboset, llegó a ser un lisiado. Esas piernas, hermano, nunca se pudieron recuperar. Y dice, hermano, que pasó el tiempo y ya había crecido, pero David seguía buscando. ¿Ha quedado algún descendiente de la casa de Jonatán? No, no ha quedado. Y seguían buscando. Finalmente, dicen, hemos encontrado un descendiente de Jonatán que se llama Mefiboset. ¿Y dónde vive? Y le dijeron que vivía en un lugar llamado Lobadar. Y la palabra Lobadar en hebreo en aquel entonces significaba un lugar lleno de pantano. Yo pregunto, ¿dónde está viviendo entonces este lisiado? ¿Dónde estaba viviendo? En medio del pantano, arruinado, ignorante, sin letra. Pero hermanos, ¿saben ustedes qué hizo el rey David? Yo le prometí que lo iba a traer a mi casa. Tráiganlo. Y dice la escritura, hermano, que cuando trajeron a este muchacho, a este señor lisiado, le dijo, ¿tú crees en la promesa del rey? Y hermano, el hombre dijo que sí, yo creo en la promesa del rey. Entonces, por haber creído, a partir de este momento, oigan bien, tú comerás todos los días, ¿en dónde? En la mesa del rey. Yo pregunto, hermanos, ¿qué significa comer en la mesa del rey David? ¿Qué significaba? Llegó el momento de la comida. Está listo, hermano, el almuerzo. Ahora vienen los miembros de la casa. ¿Quiénes eran los hijos de David? Bueno, hermanos, ¿quiénes estaban sentados en esa gran mesa? En primer lugar estaba David. ¿Y quién era David? Mis amados, era nada más y nada menos que el rey de Israel. Hermano, ahí estaba el lisiado. ¿Con quién iba a almorzar ese día? Con el rey. Pero no solamente con el rey. El rey no comía solo. Ahora venían los hijos. Ahora venía Salomón. ¿Y quién era Salomón? El hombre más sabio del planeta, hermano. El hombre más sabio y según la escritura era el hombre mejor vestido de todo el planeta. ¿Y saben por qué? Porque dice la escritura y dice los registros de Josefo que como le traían tanto oro, él lo pulverizaba y después que se echaba el mejor perfume oriental, entonces se bañaba en oro pulverizado. Ahí se sentaba, hermano, frente a Mefiboset. Aquí está el rey, aquí está ahora Salomón y ahí está el hombre lisiado viendo uno y el otro. Pero señores, ahora ¿quién más entraba a almorzar? Según la escritura entraba ahora Tamar. ¿Quién era Tamar? Una de las hijas del rey. Y dice la escritura, hermano, que era una muchacha tremendamente hermosa. La chica más sexy, la más codiciada de aquel entonces. Los que todos querían tener amistad con esa Miss. Hermano, era Tamar, hija también del rey David. Ahí venía la belleza de Tamar a sentarse. Venía también Absalón. ¿Y quién era Absalón? Oiga, hermano, si ustedes han leído la descripción que la Biblia da de Absalón, es tremenda. Dice que era casi perfecto desde la cabeza hasta los pies. Era un muchacho, pero tremendamente hermoso. Casi parecido a mí, más o menos. Sí, hermano, dice que era hermoso. Y tenía, oigan bien, y tenía una cabellera. Tenía una cabellera tan grande que la cortaba una vez al año. Y todos querían comprar por lo menos el cabello de Absalón. Todas las muchachas respiraban profundo cuando pasaba Absalón. Hermano, ahí estaba David, estaba Salomón, estaba Tamar, estaba Absalón y ahora venía Amón. ¿Quién era Amón? Era el muchacho, hermano, el más jovial, el más chistoso, el más conversador. Y ahí seguían llegando los hijos. No tengo tiempo, hermano, para tanto hijo. Y la gente cuando pasaba, hermano, ahí veían a David, veían a Salomón, veían la hermosura de Tamar, veían a Absalón y decía, ¿y qué hace ese lisiado en ese lugar? ¿Qué hace ese pobre cojo en ese lugar? ¿Qué hace ese hombre sin letra? ¿De qué habla? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí, hermano? Hermano, estaba ahí por dos cosas. Porque el rey le dio, como dicen los mexicanos, la regalada gana de tenerlo ahí. Estaba ahí porque era la voluntad del rey. Y en segundo lugar, estaba ahí porque el rey, hermano, lo había invitado. Y estaba ahí porque había creído en las promesas del rey. ¿Saben ustedes, hermano? Mefiboset era un joven, como se dice, el remanente de aquel entonces, lo que había quedado de la casa de Saúl, el que había crecido, el que había creído en las promesas de Dios. Voy a terminar con esto. En los últimos días, mis amados, Dios
va a cumplir su promesa de sentarnos en la mesa real. Y en esa mesa real, dice la Biblia, están invitados todos los jóvenes de todas nuestras iglesias, junto con sus padres, sus tíos y sus abuelos. Hermano, todos estamos invitados a la gran mesa, así como fue invitado Mefiboset a la mesa del rey. Dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 11, y vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, se sentarán con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Yo digo, hermano, ¿de qué hablaba Mefiboset frente al rey? ¿De qué iba a hablar ese hombre que no tenía letra? No tenía ninguna cultura. ¿De qué iba a hablar? ¿Qué le iba a preguntar a Salomón? ¿Iba a hablar de belleza acaso con Absalón? ¿Iba a hablar de belleza con Tamar? Ese hombre no tenía nada que decir. Simplemente aceptaba la promesa y ahí estaba. Dice la Escritura, vendrán de oriente y de occidente y nos sentaremos con Isaac, con Jacob y con todos. Hasta con el mismo Cristo nos sentaremos. Pero señores, ¿cuál es el requisito indispensable para los jóvenes participar de esta gran cena? ¿Creer en quién? Creer en Jesucristo, creer en las promesas de la palabra de Dios. Apocalipsis 19:9 dice, bienaventurados los que son llamados ¿a dónde? A la cena del Cordero. Hermano, Dios bendiga a nuestros jóvenes y cuando el Señor diga, ¿dónde están los jóvenes? ¿Se han acabado los jóvenes? ¿Se han acabado los jóvenes? Que el Señor diga, bueno, aquí tenemos jóvenes valerosos y esos jóvenes son los que voy a utilizar para terminar la obra en el tiempo del fin. Dios bendiga a nuestros jóvenes.